Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta charla de bienestar integral. Estamos hoy con un tema importante para todo, el tema de salud y de trabajo, que es la nutrición, y sobre todo estamos buscando nuevas herramientas para ayudar a nuestros empleados a ser más eficaz a lo largo del día. Hoy tenemos con nosotros Marco, que es el fundador de Timblo y un experto de bienestar integral. Y tenemos con nosotros Berta Bertrand, que es la nutricionista de De Timblo. confianza de Timblo. De confianza de Timblo. Marco. Sí, estoy muy contento de presentaros a Berta Martínez Bertrand, que colabora con Timblo porque compartimos los mismos valores de no somos solo una boca, solo un estómago, solo un corazón, sino somos seres humanos completos, fantásticos y maravillosos. Y por eso que Berta es una nutricionista integrativa que se ha especializado también en PNI, que es psiconeuroinmunología, y nos permite ver nuestro cuerpo en su globalidad, no solo nutrición, no solo alimentos, no solo kilocalorías, sino cómo estamos, cómo nos sentimos. Y esta charla lo que os quiere proporcionar son dos visiones del mundo muy diferentes. Y con Berta hemos llegado a esta conclusión en la que en una manera de vivir estás constantemente reaccionando a tu entorno y en otra manera de vivir estás planificando tu vida. Y es muy divertido porque a cada manera de vivir corresponde también una hormona. La reacción funciona con dopamina, es cuando veo algo, es como cuando vas a comprar algo y tienes hambre. Pues compras más, nunca hay que hacer la compra teniendo hambre. Y del otro lado, en una vida planificada, hay la serotonina. O sea, yo sé que cada día estoy añadiendo un ladrillo más a la pared que quiero construir. La pared no está acabada, pero mi objetivo es poner el ladrillo hoy. Y sobre esto y la importancia que tiene esto, en esto la nutrición y cómo esto se refleje en la performance del trabajo, nos ayudará a entenderlo Berta. Así que el ingeniero se calla y que hable la nutricionista. Bienvenida, Berta. Bueno, muchas gracias a todos. Nos gustaría hablar un poco sobre, bueno, nutrición, vida saludable y cómo podernos cuidar y tener más energía durante el día. Me imagino que bastantes de vosotros estáis muchas horas trabajando, el ordenador, y no sé si estáis en despacho, trabajáis desde casa. Pero creo que una de las partes que nos interesaba poder poner al principio es explicar un poco el tema de qué es lo que debemos comer, ¿no? Para poder estar con la máxima energía durante el día y que no tengamos todo el día estos bajones constantes de ahora estoy con mucha energía y ahora de golpe tengo un down y vuelvo a tener muy poca energía, ahora vuelvo a tener otra muchísima hambre y vuelvo a tener energía, como estas montañas rusas constantemente del día a día que la mayoría de nosotros por la comida que llevamos y por lo mal que nos alimentamos de cada una de ellas, pues estamos todo el día con estas montañas rusas. Pues una de las principales cosas que queríamos compartir con vosotros es cómo evitar esto. Y cómo evitar esto, podríamos empezar para explicar un poco por qué por qué pasa esto y por qué se produce. Si me dejas, Marco, empiezo por esto o quieres... Adelante. Sí, me parece genial, es que es justo lo que pasa. Vale, pues empezamos. Bueno, primero todo, lo más sencillo de todo para poder entender por qué nos pasa todas estas montañas rusas constantes durante el día, ¿no? Nos levantamos y hacemos un desayuno y de golpe, al cabo de 2-3 horas, ¿no? Volvemos a tener un down energético y volvemos a tener hambre y hacemos una media mañana y después la comida tampoco acabamos de hacerla bien y después tenemos hambre otra vez. ¿Por qué pasa esto, no? Esto se dicen hiperglucemias constantes durante el día, y esto pasa porque cada una de nuestras comidas no tiene los nutrientes que debería tener, ¿vale? Aparte de otras muchas cosas que iremos añadiendo, ¿vale?
una de las principales bases que debemos de entender de la nutrición es que un desayuno, ¿cómo tendría que ser un desayuno para ser saludable, para ser saciante y para que no tengas al cabo de 2-3 horas un bajón de energía y que vuelvas a tener hambre? ¿Vale? ¿Cómo tendría que ser este desayuno? Después una comida saludable y una cena saludable. Si necesitas tentempiés, ¿cómo tendrían que ser estos tentempiés? Y esto es una de las bases que tenemos que entender. En el desayuno, ¿qué tiene que tener un desayuno para que sea un desayuno lo máximo saciante posible? Hay 3 macronutrientes que bajan estos picos de glucosa constantes durante el día. Uno es la fibra, el otro es la proteína y el otro es la grasa saludable. Grasa saludable vista como grasas con aguacate, frutos secos, aceite de oliva, no grasas de bollería y aceites refinados, ¿vale? A ver, entonces hacemos ejemplos Por porque ejemplo, por las grasas está claro. Proteínas, que yo me lío siempre. ¿Cuáles son? proteínas, grasas y fibra. Las proteínas podrían ser, por ejemplo, huevo, un buen atún, una caballa, un boquerón, un buen jamón de calidad. Los huevos son ideales para el Vale, desayuno. Por ejemplo, esto sería la proteína. Y las grasas, pues un buen aguacate, sería pues aceite de oliva, frutos secos. Y la fibra, pues también podríamos introducir, ¿por qué no? Pues una fruta o algo de vegetales también en el desayuno. Por ejemplo, un buen desayuno sería un pan que se hubiera, por ejemplo, de calidad, con un huevo poché, un huevo scrambled o un huevo duro, un poco de jamón, un aguacate, un poco de aguacate, unos frutos secos y una fruta. Esto vale. sería un desayuno muy saciante que al cabo de 4 o 5 horas no tendríamos hambre, por ejemplo. Vale. Pues entonces ¿Al más cabo de salado. perdona, cuánto tiempo? 4 o 5 horas. 4 o 5 horas, si te haces un buen desayuno de estos con sus grasas, con el aguacate, frutos secos, después con la proteína y que haya cantidad también, depende del hambre que tengas por la mañana, hasta la hora de comer no tienes por qué tener hambre. Entonces, claro, todo este picotear que se ve en el despacho no es buena señal. No, claro, entonces si te levantas y haces un desayuno con unos cereales, por ejemplo, azucarados, del Special K, me invento, y una leche de estas vegetales que tienen muchísimo azúcar y le pones aún pues, un poco de Nesquik o más miel y haces un poco de un yogur azucarado, por ejemplo, pues esto que hace un pico de glucosa, un pico de insulina, una hipoglucemia y al cabo de 2 horas vuelves a tener hambre. Vale. Entonces yo lo estoy haciendo súper mal. Es que la mayoría, o sea, en Italia es cappuccino y croissant. Y no sé, hemos empezado así y la mayoría de las veces que haces desayuno siempre es así. Es lo más habitual, hacer un desayuno con muchísimos azúcares y harinas refinadas, entonces comes muy temprano a media mañana porque vuelves a tener hambre, entonces ya no te apetece en comida real, sino que ya te apetece cosas con más azúcares, con más hidratos, porque ya estás desregulada a nivel de glucemias y entonces la comida ya vuelve a ser una comida rica en hidratos de carbono como una pasta, un arroz y estamos Un todo el bocadillo. día así. Cuando tú haces un buen desayuno con esta tostadita con el aguacate, el huevo, el jamoncito o un poco de atún, por ejemplo, que hay esto que hemos dicho, fibra, proteínas y grasas, como duras muchas más horas, después tienes otro tipo de hambre porque estás mucho más regulada a nivel de glucemias y ya la comida ya puede ser pues una comida con un buen pescado, con una buena ensalada, con también sus grasas saludables y estás mucho más constante en tus glucemias, mucho más saciada y no tienes estos cravings, ¿no? Estos momentos de ansiedad por el dulce y estas subidas y bajadas de energía durante todo el día. Vale. ¿Y cómo Esto es una impacta de las esto? bases. ¿Cómo impacta esto? Perdóname, Berta. ¿Es la diferencia entre estos picos de insulina o no tener picos de insulina? ¿Cómo impacta esto en mi concentración? ¿Tiene Claro, una...?
Sí, sí, esto lo iba a añadir aparte. Claro, ¿esto qué te permite? Pues no tener estos picos constantes de insulina, es que tú estés mucho más concentrado durante el día, que puedas trabajar con mucha más calidad y que no estés todo el día con estas ansiedades de necesidad de parón, de snack, de comida, de que te falta energía. Bueno, es algo mucho más estable y trabajas con otra calidad durante el día. También porque he leído, pero no sé si es verdad, que tener siempre el estómago lleno, que está digiriendo algo, no parece sea lo ideal. Este mito de las 5 comidas al día no, Este no lo hemos engancha, medido bien. claro, esto engancha lo de antes. Si tú estás regulado durante el día a nivel de glucemia, ¿vale? Ya no tienes tanta hambre durante entre comidas y tú haces tu desayuno, haces tu comida, haces tu cena, ¿vale? Y no das constantemente trabajo en tu sistema digestivo. Eso es verdad, Marcos. Si tú estás todo el día comiendo, cuando comemos nosotros tenemos una inflamación fisiológica, por si entra algún parásito y algo que tenemos que eliminar. Entonces hay una inflamación fisiológica que debemos hacer toda la digestión y activar el sistema inmunitario. Entonces, si nosotros estamos comiendo todo el día, muchísimas veces al día, estamos todo el día inflamando a nuestro cuerpo y no dejamos esos espacios para poder regenerarse, poder digerir bien y poder volver a tener un hambre saludable otra vez. Por tanto, esto de comer tantas veces no tiene sentido. Comer las comidas que son necesarias pueden ser tres con un snack, dependiendo de cada persona, de cada necesidad energética, también tema hormonal mujer, si eres hombre, la edad y todo, pero normalmente como estándar 3 comidas con sus macronutrientes, priorizando fibras, proteínas y grasas saludables, y después los hidratos de carbono ir variando, depende de la energía que necesites durante el día. No tiene sentido que si estás todo el día trabajando en el ordenador un montón de horas, estés en todas tus comidas comiendo hidratos de carbono. No tiene sentido. Entonces, estos hidratos de carbono se reducirán dependiendo de la energía. Pero si tú trabajas con una energía, pues estás moviéndote, estás en movimiento, o después vas al gym o vas en bici en el trabajo, etc. Entonces, estos hidratos sí que deberán incluirse en tus comidas. ¿Pero qué hidratos? No tiene nada que ver un hidrato pues, más refinado, como pudiera ser un pan blanco y una pasta blanca, como otros tipos de hidratos, como por ejemplo pues, la quinoa, los tubérculos, por ejemplo un arroz también, un buen arroz, un trigo sarraceno, estas pastas de lentejas rojas, de garbanzos, de arroz, de guisantes. Todas estas pastas y estos tipos de hidratos que son menos refinados tienen un impacto insulínico menos alto. Y si introducimos proteínas y grasas y un poco de fibra, que puede ser unas verduritas, aún tenemos menos impacto insulínico. Por tanto, más horas sin tener hambre, más saciedad y más concentración en el trabajo. Y esto pasa, esto se entiende. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay o si hay una diferencia, si el cuerpo percibe una diferencia entre el trabajo en casa y el trabajo en la oficina? Como el ir andando al trabajo es algo que ayuda a despertar el cuerpo, y luego el cuerpo necesita diferentes alimentos, o si somos nosotros que deberíamos cuidar nuestro cuerpo y ayudarle en la oficina tanto cuanto en casa. Claro, la alimentación es la misma base. Lo que pasa es que si estás en casa, sí que hay ciertas cosas que se tienen que añadir en tu día a día, porque es muy fácil estar en casa, y nosotros lo sabemos, estar en casa haciendo reuniones, estar delante del ordenador y que no haya ningún tipo de movimiento. Entonces, la alimentación es la misma, pero sí que tener como la constancia de salir un poco antes del trabajo, tener el paseo después del trabajo, hacer pequeños stops, de poder parar, hacer un poco de caminata por casa. Todo esto ya sabemos que es muy importante, pero en cuanto a alimentación,
es la misma base, pero el estar en casa es como más fácil también tener pequeños espacios para poderte cocinar, ¿no? Ujú. Y esto también yo creo que es interesante tener en cuenta de que al día a día es complicado para todos el estar cocinando y el estar perdiendo mucho tiempo, ¿no? En esto de la cocina. Y hay pequeñas como recomendaciones, ¿no? Que podemos dar, como por ejemplo, cuando cocines, cocina para más. Cuando cocines una vez, cocina para más. Se guarda en tupper, se guarda en la nevera o se guardan 2 o 3 días o se puede congelar. Esto ayuda Vale. muchísimo porque ya has cocinado para más y otro día tendrás lo que te ha sobrado del día anterior y con un poco de ensaladita y un huevo duro ya tienes una buena comida, por ejemplo. ¿Vale? Entonces no se pierde con esto del batch cooking, ¿no? De hacer mucha comida el domingo para la semana, no se pierden las propiedades. No, no, para nada. El batch cooking es ideal, pero no todo el mundo tiene la organización de decir, vale, pues esta semana me guardo Claro, 2 horas aquí y 1 hora allá. Está genial, esto es la sí. mejor opción. Pero no todo el mundo lo hace por estructura, familia, niños, etc. Entonces, algo fácil es cuando cocines, pues en cambio de hacerlo la ración como es exacta, Justa, sí. cocinas para más, lo guardas en tuppers y después a veces con 4 o 5 cosas que te ha sobrado en la nevera ya tienes 2 comidas saludables. Vale, perfecto. Eh, esto lo entiendo. La pregunta que tengo ahora es que a veces yo trabajo mucho desde casa. Sobre todo después de la pandemia, y muchos compañeros son así, y es que a veces levantarme del ordenador significa ir a la cocina para beber algo, comer algo, pero esto ¿cómo encaja con lo que hemos dicho antes? O sea, hay personas que me dicen, sí, tienes que comer 7 veces al día, y de otro lado tú acabas de decirme, mira, tienes que comer bien y entonces luego no tienes que comer tanto a menudo. ¿Cómo funciona esto? Vale, esto funciona como hemos dicho, lo encajamos en que si hay un buen desayuno ya no tienes esta necesidad de picoteo, ¿vale? Porque tu glucosa está mucho más estable, pero sí que es verdad que otra cosa importante es no tener cosas en la cocina Mala, que sean, claro, a ver, yo siempre digo, en casa tiene que ser un templo, porque cuando vas fuera ya encuentras 1000 cosas que ya no son saludables y que las tienes ahí delante, todos lo tenemos, en casa tendríamos que intentar que no hubiera ni galletitas, ni paquetitos, ni cosas procesadas, ni azúcares, porque están trabajando en casa, es muy fácil ir a la cocina y entre reunión y reunión coger algo. Entonces, por favor, intentar en casa ser lo más sano posible porque es como un favor que nos hacemos, porque Ujú. es muy complicado para todos, ¿eh? Para Así que todos. una zanahoria y nada de Fruta, chips. Fruta, frutos fruta. secos. Frutos secos, al ser grasas saludables, la fruta ser un azúcar, ¿no? Entonces, los frutos secos y con fibra también tienen, bajan índice glucémico de la fruta siempre entera, nunca en Ujú. zumo. Y, por ejemplo, esto podría ser un tentempié saludable, un té con una fruta y unos frutos secos, por ejemplo. Pero yo entiendo que hay mucha gente que tiene un poco miedo a la fruta seca, como no, me engorda, es un desastre. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Tienes que hacer como mi abuela, que son solo 3 nueces al día y ya No. está. Porque ahí también hay mucho lío, ¿no? No, 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 no. Bueno, a ver, la fruta seca, los frutos secos tienen calorías, tienen también muchísimos nutrientes y es muy fácil tener ahí la bolsa y que todo y que te pases, es muy fácil. Claro. Entonces, yo recomiendo un grapadito de frutos secos como con la mano cerradita, Ujú. que lo ponga, se va a ponerlo aquí al lado con algo, no sé, un recipiente y la bolsa cerradita donde tenía que estar. Entonces, la Vale. manera, ¿no? de no comer de más. Tienes aquí la bolsa entera al lado, es algo que es para todos complicadísimo. Es un grapadito normalmente.
por persona. Sí, volvemos a lo de antes, es planificar el consumo de fruta seca o reaccionar a la presencia de la bolsa al lado. Y es mejor planificarlo. Cojo un grapadito y esto es lo que tengo que comer. Claro, es hacértelo un poco fácil, ¿no? Porque todos caemos en estas situaciones y trabajar en casa es trabajar en casa, son muchas horas y si tenemos comida al lado, pues es muy fácil ir haciendo estos snacks. Entonces, pequeñas cosas que nos hagan más fácil. Frutos secos, grapadito aquí y la bolsa en otro sitio. Fruta y frutos secos que sean opción, las comidas muy saciantes, las que tengan que ser las 3 o las 4, y después hacer esto de cocinar un poco para más para poder tener cosas mínimamente preparadas. Vale, entonces vamos a decir a nuestras personas que nos están escuchando que luego vamos a compartir una pequeña herramienta que puede ser como una pequeña checklist de lo que se puede comer para snacks, de lo que sí, de lo que no, y sobre todo de lo que sería bueno comer, no sé, a lo largo de una semana, para que ellos también puedan tener una herramienta, un poco una guía de lo que está bien. Porque hemos hablado mucho de las dinámicas, ¿no? De por qué esto y no por qué el otro, y a veces es sencillo verlo en un esquema, ¿no? Para planificar, porque así trabajamos un poco como los deberes en la escuela y todo el mundo se pone ahí a verlo y planificar. Bien, perfecto. Sí, haremos, ya dijimos que haríamos como un día saludable, ¿no? De ejemplo, Ujú. desayuno, de una comida y de una cena, y con las cosas que tendríamos que combinar, y un poco de ejemplos para que tengáis ideas, y un menú de una semana para poder tener como ejemplos del lunes al domingo, una comida con muchísima nutrición y que tengáis como una foto de cómo tendría que ser una semana saludable, muy saciante, y cada comida que hubiera y que habrá fibra, proteína y grasas. Y yo Perfecto. hasta ahora, Berta, tengo entendido que la nutrición puede aportarme algo o quitarme algo. En el sentido, puede ser un momento en el que recreo la energía que necesito para seguir haciendo mis tareas o dormir o recuperar la energía que he gastado durante el día, o si no, es algo que llevo encima como una mochila. La inflamación constante que decías, picos de glucemia, etc. Entonces, me parece como que mi madre nunca me ha dicho, mira Marco, te deberías comer esto, esto. En el sentido, estoy pensando a cuántos años he tenido sin preocuparme de la nutrición y que cogía lo que había y con esto iba haciendo. Pero por ejemplo, todos los carbohidratos que has dicho, no sé si porque tú siendo nutricionista a lo mejor no te das cuenta, pero son lo más difíciles de encontrar. En el sentido, el carbohidrato más sencillo de encontrar es una galleta, un croissant, pasta refinada y arroz súper refinado. Y ninguno de los 4 estaba en la lista de tus carbohidratos. Depende de donde vayas a buscar, porque tubérculos es uno de mis mejores carbohidratos que recomiendo y están en todos sitios. Patata, moniato, chiribía, nap, todo lo que es el tubérculo, y ahora que viene otoño, está en todos sitios. Pero, por ejemplo, te daré como 2 días diferentes, Marco, esto que decías de la energía, ¿eh? Imagínate, y no sé si a alguien le resonará, ¿eh? Te levantas, café con leche, azúcar, cereales, Special K con chocolate y no sé qué. Un azúcar Vitalinia sin 0%, por ejemplo, que están llenos de edulcorantes y que dan una ansiedad para comer azúcar durante el día brutal, los edulcorantes, o sea, mejor siempre dejarlos. Pero, por ejemplo, el día, tenemos el yogur Vitalinia, tenemos los cereales, tenemos el café con leche y con azúcar, 2 cucharaditas de azúcar, ¿vale? Después, media mañana, un croissantito y otro café con leche y con el azúcar, ¿vale? Ya tenemos otro pico de glucosa todo el día, ¿eh? Después, en la comida, por ejemplo, un plato de pasta solo blanca y con un poquito de alguna salsa,
otra vez pico de glucemia, bajada de glucemia, la merienda, unas galletitas de estas que has dicho tú de hidrato de carbono, y después llegas a casa con un agotamiento y un break mental que ya no sabes ni dónde estás porque realmente estás agotado durante todo el día y te comes un bocadillo, por ejemplo, o un trozo de pizza. Te vas a dormir y el día siguiente no eres persona. Sí. No has descansado Tengo la bien. sensación. No has descansado bien, has dormido fatal, te levantas fatal y otra vez café con el croissantito, las galletitas, ¿vale? Y esto es un constante hasta que ya no puedes más y tienes que hacer un buen reset de alguna otra forma, ¿no? Para reaprender a volver a alimentarte, que es lo que dijimos el otro día. ¿Cómo sería un día, ¿vale? Saludable? Por ejemplo, pues unas buenas tostadas de un pan de trigo sarraceno, de espelta, de camut, de una harina que sea de calidad, ¿vale? Con aguacate, con un poco de caballa y, por ejemplo, El atún que decías antes. ¿vale? Un cafecito que podría ser, ¿vale? Con un café solo, por ejemplo, o un té matcha con leche de coco, por ejemplo, y unos frutos secos. Esta comida, una buena ensalada con frutos secos, aguacate, una vinagreta de tahini, por ejemplo, y un buen pescado, ¿vale? Y si se lleva tupper, pues una carne picada, por ejemplo, o una buena hamburguesa. Y de postres fruta. Después media mañana, media tarde, si tenemos hambre, una fruta y unos frutos secos. Y a la noche, pues una cremita de coco y calabaza y moniato con unas patatas al horno y un pescadito o una tortilla por ejemplo, de calabacín y un yogur, ¿vale? Por ejemplo, natural. Este día no tiene nada que ver, ¿vale? Te vas a dormir, has comido bien todo el día, has tenido unas glucemias reguladas durante todo el día, descansas bien y el día siguiente eres otra persona. Es solo poderlo vivir, en uno mismo. El descanso es muy importante y dependerá muchísimo de cómo has comido durante todo el día. Y eres otra persona si has descansado bien o no, y esto todo el mundo lo sabemos. Entonces sí, es fundamental planificar las comidas. Es fundamental planificar las comidas, es fundamental que también sepamos cocinar y lo podamos preparar nosotros mismos en casa. Es una de las bases también, hacer las cosas en casa, no comprar cosas preparadas y poder cocinar en casa y prepararlo tú mismo. Esto también es una de las bases para poder nutrirnos mejor. Y después, pues, sí, planificar la compra y poder cocinar de más cuando se cocina. ¿Por qué las comidas preparadas no son buenas? No es que no sean buenas, pero claro, una comida preparada tú no sabes ni qué aceite lo ha preparado, ni qué calidad de alimentos están ahí. Nunca será igual un pescado al horno con unas verduritas que te lo has comprado tú en el mercado, te lo has preparado tú con una cremita tuya, que una crema, aunque sea ecológica y de muy buena calidad, pero que esté preparada. Nunca será lo mismo. Y además el prepararte las cosas es una de las bases también de comer mejor y de recuperar la salud, el preparar tus comidas en casa. Sino además, como padre de familia, me cuesta más pensar a lo que hay que comer que a cocinarlo realmente. En el sentido, una vez que tengo en la nevera las cosas que necesito, cocinarlo realmente no lleva mucho esfuerzo, sino la carga mental realmente la encuentro en el planificar y en el saber lo que es bueno o no comer y lo que deberían comer mis hijos o lo que debería comer yo, etc. Sí, es una de las cargas principales de casi todas las familias. Entonces, la planificación se debería hacer pues con ganas y ilusión una vez a la semana, más o menos, que comen los niños en el cole y cómo combinarlo en las cenas en casa, más o menos, algo súper sencillito a mano en la nevera
y poder saber, pues pescado aquí, carne aquí, ir variando un poco todo y tener la planificación a la semana es lo que más ayuda, porque si no es un caos. Si no es un caos. La planificación es básica y aunque no se tenga tiempo y cueste hacer, aunque sea solo escrito, viendo en tu caso, por ejemplo, Marco, que los niños comen esto en el cole, pues la combinación, ¿no? Han comido carne, pues pescado. Estas verduras, pues otras. Y ir variando, haciéndolo todo a mano en un momento, ponerlo en la nevera, por ejemplo, cada fin de semana para la siguiente semana y es una forma que es mucho más fácil que la alimentación sea saludable durante la semana. Vale, imaginemos que yo tengo una muy mala alimentación, pero sí, Imaginemos, imaginemos. porque estamos hablando así. ¿Cuál es el mínimo paso que puedo hacer para empezar a sentir mejoras? Porque, vale, entiendo que ideal sería planificar todas las comidas, empezar a comprar en diferentes tiendas para producto de proximidad, etc. Pero, bueno, esto es el mundo ideal. Pero lo que yo puedo hacer mañana, ¿qué es? En el sentido, mi objetivo es tener 3 comidas buenas, 3 cenas buenas o quitar el Cambiar el azúcar. desayuno. ¿Cuál es la Sí. primera cosa que debería cambiar? El paso como más pequeñito, depende de lo que hagas un poco con menos buenas condiciones. Por ejemplo, haces muy malas cenas, pues solo cambiando las cenas ya es un gran paso. Mejorando las cenas, por ejemplo, si haces siempre pizza y no tienes nunca tiempo para prepararte las cenas y siempre te compras la cena preparada, pues solo el tener esta cena con algún vegetal de temporada y alguna cosa ya preparada con 2 o 3 tipos de cenas diferentes, ir variando estas cenas y haces mucho. Si lo haces muy mal en el desayuno, solo variando el desayuno y dejando estos Kellogg's o cereales por una tostada con un huevo o algo de proteína y haces un gran paso. Es un cambio pequeñito y el otro te llevará a uno, al otro y al otro, al otro. Todo de golpe no lo hace nadie. Nadie. Vale. Entonces llegará un momento en que mi cuerpo estará contento de los cambios y me ayudará. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con el beber agua. No soy una que bebe mucha agua y entonces siempre me dicen, tienes que tragarte un montón de agua y luego tendrás mucha sed. Pero eso pasa también con la comida. Claro, después el cuerpo después te va pidiendo las cosas como gradualmente. Si venimos y partimos de un ambiente que realmente comemos muy mal en todas las comidas, pues una de ellas vamos a mejorar. Y cuando mejores esta, ya verás que la otra te apetece más comida real. Ya no te apetece tanto una lasaña prefabricada o una pizza o un plato de boloñesa y queso, sino que seguramente si empiezas mejor con un buen desayuno, habrá un día que empezará a apetecerte pues, una buena crema de verduras, una buena ensalada, unas verduras al horno, unas sardinas, por ejemplo, como comida más saludable. Pero esto cuando vayas regulando tus glucemias y cuando vayas comiendo mejor a las otras. Todo de golpe no se puede hacer ni se debería hacer. Es pasito a pasito. Si bebes muchas bebidas carbonatadas, Coca-Colas, por ejemplo, que esto yo lo veo mucho en consulta, bajar la dosis poco a poco. Después hay un día que a mí los pacientes más de una vez me dicen, es que ahora no me podría beber esto, ni me podría comer esto, ni me apetece. El gusto dulce de las cosas, después, las cosas que te encantaban antes o que las comías del día a día, cuando empiezas a comer mejor te das cuenta de que hay cosas que después las encuentras muy dulces y ya no te gustan, ya no te apetecen. Vale. Cambia el gusto y cambia un poco todo, poco a poco, a tu ritmo. Y también eso se nota en las analíticas. Claro, las analíticas cuando empiezan los parámetros a dispararse y a estar todo descompensado, cuando tú empiezas a comer bien, el colesterol se regula, las glucemias se regulan, las tiroides, todo lo que es el parámetro hemograma también, sistema inmunitario, todo esto solo comiendo bien, haciendo ejercicio, que tampoco lo hemos tocado ejercicio, pero también pues el ejercicio también es muy importante, es una también de las bases para tener salud.
y cuidándote y cambiando hábitos, todo esto se mejora. Perfecto. Vale, pero tengo una pregunta, Berta. Si yo busco en Internet, hay millones o centenares de apps y consejos y páginas web de lo que deberías comer, cómo debería ser la dieta saludable, etc. ¿Y por qué aún teniendo esta información, pues las últimas estadísticas dan que el 70% de las personas están sobrepeso? En el sentido, no nos falta la información, no nos falta posiblemente las ganas o el interés, pero ¿dónde fallamos? ¿Dónde fallamos? ¿Cómo podríamos ayudarnos más? Hay muchísimo sobrepeso. En España está creciendo día a día. En Estados Unidos ya tenemos un tal por ciento enorme. ¿Qué pasa? El azúcar es muy adictivo. Muy adictivo. Y todo lo que sean productos procesados con muchísimo azúcar, que es lo que nos rodea la mayoría de veces en todos sitios, ¿no? Estamos hablando de galletitas, estamos hablando de palitos, de cosas azucaradas, de todo esto, pues nos crea muchísima ansiedad y muchísima adicción. Entonces, esto es lo que está provocando todo lo que es la industria alimentaria. Está provocando muchísimo sobrepeso, aparte de un sedentarismo muy, muy potente. Estamos en un momento de historia que estamos casi todo el día sentados, no nos movemos, tenemos que ir con relojes a ver si hacemos los 1.500 pasos al día, no te digo los 10.000 que tendríamos que hacer todos, y a veces, yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a veces a mí me pasa de que no los llego a hacer. Y no llego a los 3.000, 4.000, 5.000 pasos o los 10.000 que tendríamos que hacer cada día. Es como estamos en una vida muy sedentaria. Comemos muy mal, productos procesados, productos industriales, muchísimo azúcar y estamos muy encerrados en sitios muy poca naturaleza. Por lo tanto, eso es un poco el resumen. Entonces, como dices tú, ese craving, esa necesidad de azúcar viene para compensar el hecho de que a lo mejor no nos estamos moviendo suficiente, no tenemos, no cogemos bastante luz, compensamos con estas comidas que dan placer inmediato. Claro, son, entre comillas, drogas naturales. Si estamos fuera de la naturaleza, no nos movemos, en un trabajo que no sé si nos gusta o no nos gusta, todo el día con una sensación de no puedo con mi vida, pues ¿dónde te vas? Lo más fácil es todo el tema bucal. Entonces te vas a cosas pues, que te den como un placer inmediato. ¿Y qué te da un placer inmediato? Las cosas con azúcar, todos los productos azucarados. Pero esto no tenemos la culpa, somos responsables de nuestra salud, ¿eh? Pero, claro, pero tenemos la solución, tenemos la posibilidad de encontrar la solución. Debemos cambiar nuestro alrededor, que esto no es fácil, pero es una de las prioridades, porque si sí, no pero cambia... como has dicho tú, puedo empezar con una cena a la vez. En el sentido, si yo ya me pongo que en mi despensa haya solo buenos ingredientes para hacerme por lo menos la cena, ya habré, si he individuado que la cena es mi problema número uno, pues ya habré hecho un pasito. Claro, y a ese pasito poco a se poco. sumará a otro. Poco a poco, no, todo de golpe no funciona, porque lo haces 3 días y después ya lo dejas. Es poco a poco y te sientes cómodo y haces nada. Dejas de consumir, por ejemplo, de beber 5 Coca-Colas al día y haces 2 y 1 y después pues ya las dejas. Bueno, pues ya es un paso. Después de Coca-Colas, pues vamos a dejar tanto café, pues vamos a dejar de poner azúcar en el café. Vamos a empezar a mejorar las comidas, vamos a movernos más, cada uno a su ritmo con lo que menos bien tiene, entre comillas, y llega un momento que tú ya te vas sintiendo cómodo y dices, ahora me siento mucho mejor con este cambio, y vas haciendo otro, y poco a poco, y estos son los que realmente se instauran, y esto es lo que se dice los cambios de hábito, y estos son los que realmente valen la pena, y son los que realmente te cambian tu salud. Vale, entonces para cerrar un momento ese tema con una perspectiva trabajo y cómo yo como recursos humanos puedo ayudar a mis empleados, el hecho de ayudarles
a cuidar de su comida fuera del ambiente laboral parece muy importante porque es el lugar donde empieza la recuperación de energía, de fuerza, de vitalidad, de ganas, etcétera, que sirve para volver el día siguiente con ganas y con motivación. Claro, si tú comes bien, descansas bien y vas haciendo todos estos cambios, el día siguiente estás otra vez en el trabajo el 100%, eso está clarísimo. Vale. A ver, Berta, tenemos una pregunta desde la audiencia. Ana nos pide, dice, hola, me gustaría saber qué podemos preparar para llevar en el tupper al trabajo y mantener una dieta saludable. Aquí también siempre la idea hemos pillado la idea del preparar y planificar, pero a veces nos falta la creatividad, ¿no? O saber bien qué podemos hacer. Vale, cosas para hacer como muy fácil, tupper. Tiene que ver la fibra, la proteína y las grasas y los hidratos dependiendo de si tenemos más gasto energético o no. Fibra, cualquier tipo de verdura. Cualquier tipo de verdura puede ser una cremita de calabaza, puede ser una crema de verduras, unas verduras al horno, un salteado, unas verduras al vapor, un tipo de ensalada, cualquier tipo de verdura que esté de temporada. ¿Vale? Yo siempre recomiendo de temporada mejor. Y después la proteína que puede ser huevos, puede ser pescado, puede ser carne y también puede ser una proteína vegetal, como legumbres, como el tofu, si te gusta, tofu, eura, el tempe, también es buena proteína vegetal. Y después las grasas, que puede ser en forma de aceite de oliva, puede ser una mayonesa casera, lo que pasa es que mayonesa casera en cuanto tupper, si no hay nevera, cuidado. Y después, por ejemplo, el aguacate y frutos secos. El aceite de oliva, aguacate y frutos secos es lo que mejor se juega con el tupper en el mediodía. Y si tienes estas tres partes, vas jugando. Un día haces un salteado de verduritas con un pescadito, que el tupper a veces, depende de qué pescado, no queda muy bien, pero el bonito en pote de cristal siempre, por favor, que no sea lata, pote de cristal, porque si ¿Por qué? nos evitamos tanto mercurio y de que la lata tiene poco más de metales pesados, aunque lo tiene igual, pero nos evitamos un poquito más. Y siempre con aceite de oliva. Y el boquerón, la caballa, el bonito, el atún, queda bien en cuanto pescado con las túpperes. La carne picada, la hamburguesa, el pollo, pavo de calidad también queda bien. El huevo queda genial en cuanto tupper. Y el salmón también queda bien para tupper. Y después, pues, la eura, las legumbres y el tofu y el tempe también queda bien para el tupper. Siempre sería fibra, proteína y grasas y el hidrato ir variando. ¿Hay unas indicaciones para comer no demasiada soja? Sí, bueno. Porque he leído, no sé si es verdad o no, que parece que estamos en Occidente consumiendo demasiado soja y que nuestro organismo no está genéticamente que no tiene las herramientas como para digerir y absorber o no absorber. ¿Tú sabes algo? Sí, No sé, ya has bueno. entendido la pregunta, gracias. Sí, la he entendido. A la soja aquí no estamos adaptados para metabolizar todo lo que son las isoflavonas de la soja, como las asiáticas, ¿no? Las isoflavonas de la soja. No estamos adaptadas a metabolizarlas aquí como en Asia, ¿no? Entonces, como en Oriente. Entonces, aquí sí que, por ejemplo, yo en pacientes que tengo de vegetarianismo, que comen muchísima soja, ¿vale? Y muchos vegetarianos, que hay mucha soja a nivel hormonal, sobre todo en la mujer, hay cambios y hay alteraciones. Entonces, yo les recomiendo que la soja se consuma de forma responsable en cuanto no cada día soja y en comida, cena y desayuno. Por ejemplo, si se lleva una alimentación más vegetariana, que sea 2-3 veces por semana y en forma de tofu, como está fermentado, se digiere mejor y se metaboliza un poco mejor. En forma de tempe,
me gusta recomendar el tempe de guisantes o de garbanzos, mejor que soja, para no consumir tanta soja. Pero entre eura y tofu, 2-3 veces por semana, y la otra parte de proteína que sea legumbres, pero evitar soja cada día, porque a nivel hormonal en la mujer sí que interfiere. Claro, acordarse también que hay el procesado en los veganos, o sea que... Sí, todas estas hamburguesas veganas, productos veganos, chopet vegano, todo esto tiene mucha parte de procesado y tiene muchísima soja, y si se quiere hacer una alimentación vegetariana está genial, pero evitar estos productos. Hay que planificar aún mejor. Sí, el vegetarianismo se tiene que hacer muy bien, es una muy buena opción si se escoge, pero se tiene que saber qué se tiene que introducir para que no te falte ningún tipo de nutriente. Y se tiene que tener muy bien estructurado los 2 o 3 suplementos y después estructurar muy bien las comidas para que no te falte. Vale. Nada. Pues perfecto. Creo que tenemos bastante información y tenemos que hacer deberes en casa de planificar, e intentar tener algo con un equilibrio de lo que nos has dicho tú, ¿no? Proteína, fibra y grasa. Y grasas. Grasa saludable. Vale, porque si yo no hago nada para estos picos después te dejo, Berta, lo juro, prometo, a ver la No, última no. pregunta. Si yo no hago nada para estos picos de insulina que has dicho, ¿qué me Glucosa, pasa? insulina. De glucosa, ¿qué me pasa? Pues hay muchísimas repercusiones a nivel de salud. Y una de las principales es que se desencadena una resistencia a la insulina. Eso quiere decir que el receptor, ¿vale?, para poder normalizar las glucemias, en cuanto a coger la insulina y normalizar tu glucemia, se va acumulando este receptor, no entra bien la insulina, ¿vale? Entonces se empieza a acumular insulina. Y esta resistencia a la insulina es lo que a muchísima gente le pasa, de que no pierde grasa, de que está haciendo 1000 dietas y no hay manera, que están ahí súper estancados con el peso y la pérdida de grasa. Esto es causante de una resistencia a la insulina. También, segundo, y así hago como 2 cosas más, una inflamación generalizada en cuanto a nivel digestivo, hinchazón de barriga, todo esto es resistencia a la insulina, y muchas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, resistencia a la insulina, pueden causar todo esto, puede causar resistencia a la insulina, que esto es durante años constantemente hiperglucemias. Y puede desencadenar muchísimas patologías fisiológicas y metabólicas. Muchísimas. Pues dejaré de hacerlos entonces. Tenemos una pregunta más, Marco, creo. Sí. ¿Las ves tú, Magdalena? Pregunta Esteban, si la carne es roja, ¿se deben suprimir por completo o solo se deben reducir en consumo? Vale, la carne roja es muy importante. Primero, la calidad de la carne roja. No tiene nada que ver una carne roja de un súper que no sabes de dónde viene y que la calidad seguramente no es muy buena, o una carne roja ecológica que sabes que es de pasto, de calidad, que tú has comprado en una carnicería de confianza. Esto es lo principal. Y después, ¿cómo acompañas esta carne? ¿Lo acompañas con unas patatas fritas y con un acompañante de comida grasienta y que no tenga nutrición, o lo acompañas con una buena ensalada, unas verduras? Lo más importante es el acompañamiento de la carne y la calidad de la carne. Si es así, se puede comer carne roja sin problemas y adelante, sin suprimirla. Sin suprimirla. Y si yo pienso a la pirámide alimentaria, ¿cuántas veces a la semana una carne roja de calidad estaría bien? ¿O puede ser todos los días? Depende de dónde estés viviendo y depende de las veces de que lo que comas hago. las otras proteínas. Porque si tú me dices, a mí no me gusta el pescado,
y no me gusta el pollo ni el pavo y nada de soja y nada de legumbres porque me sienta fatal y solo puedo comer carne. Entonces Bueno, tenemos que claro. hacer una pauta que sea carne de muy buena calidad, de que sea de proximidad, diferentes tipos de carnes rojas, que puede ser una carne de, por ejemplo, de caballo, una carne de ternera, pero diferentes tipos de animales de carne roja y con bastantes huevos, por ejemplo. Pero aquí sí que podríamos introducir más carne roja. Ahora, si el pescado gusta y las aves también y hacemos como una alimentación saludable con muchas proteínas diferentes de diferentes fuentes, pues carne roja entre 1 y 2 veces, una vez a la semana, estaría bien. De calidad, siempre de calidad, de pasto y de proximidad si se puede hacer y que sea de confianza el sitio donde se compra. Vale. Eso Gracias. vuelve a la idea de planificar. Entonces también planificar de dónde compramos y intentarlo. Vale, pues entonces nos quedaremos todos en la espera de un menú semanal para empezar con gana la primera semana de una vida más saludable y luego de ahí esperaremos un poco la respuesta de nuestro cuerpo, esperaremos mejorar a escucharnos. Muchas gracias, Berta, por tu tiempo. Muchas gracias a todos por participar y podéis seguir algunos de tus consejos. Tú publicas en una red Instagram, ¿correcto, Berta? Sí, tengo un Instagram, Berta Bertran Nutrición, y ahí me podréis ver. Fantástico. Muchas gracias a vosotros. A ti y a todos y a todas. Hasta luego. Hasta Adiós. pronto, hasta la próxima charla del próximo mes. Adiós. Adiós. Chao.